De bendición en bendición, siempre hay un momento para orar por los hermanos en Cristo, porque unidos estamos en los momentos de tribulación y también en los momentos de bendición. Así unidos, el Señor acoge nuestras necesidades y anhelos más profundos del corazón. Me encanta este programa, me encanta compartir con ustedes, me encanta también que ustedes nos sintonizan, y no solamente eso, sino que sintonizan y apoyan a esta estación Guadalupe Radio. Bienvenidos sean todos ustedes, soy Alfredo Pablo, como siempre les explico, estoy viviendo aquí en el estado de la Florida, en la ciudad de Miami, y de aquí transmito este programa, que con mucho amor lo hago cada día para compartir con ustedes, cada martes, cada miércoles y cada jueves a partir de las 7 de la noche. Si usted está manejando, si usted llegó a su hogar, qué bueno que se puede mantener y unir con nosotros en esta obra de amor, porque Dios tiene algo maravilloso para nosotros. Cuando venía no sabía de qué iba a hablar esta noche, honestamente. Y al lado de mí se sentó una joven de unos menos de 30 años, joven con referencia a mí, obviamente. Usted diría que tendría unos 27 años. Y yo estaba leyendo, ¿verdad? Una lectura sobre la Eucaristía, sobre la liturgia y también sobre el amor de Dios. Y él se quedó como mirando así. Yo pensé que era norteamericana. Me reí muchísimo porque te hablo un inglés perfecto, con un acento bien marcado. Pero empezó a hablar con la otra amiga y decía, no, yo vengo de República Dominicana. Yo estaba visitando a mi familia porque yo soy de la Romana. Yo también soy de la Romana. Y ella miraba y me miraba el material que yo estaba decía. Y yo le decía, ¿te gusta? Me dice, es que me hablan muy poco de Dios. Yo sé que de Dios es lo que usted está leyendo, pero me hablan muy poco de Dios. Y ahí como que tenía la ambivalencia entre sí. Hablarle del Señor, no hablarle del Señor. Pero cuando Dios te pone en el corazón un mandato, tú tienes que hacerlo. Y empecé a hablarle del Señor. No hablamos mucho, pero sí pudo entender realmente a lo que yo estaba tratando de decir. Es que a veces, queridos hermanos, muchas veces no hay que hablar mucho del Señor, sino simplemente mostrar que el Señor está en ti. Y por eso me ocurrió este título: no tengan miedo de hablar de Jesucristo. No tengan miedo. El miedo siempre tiene un problema, y es que nos paraliza, nos detiene, nos impide realmente transmitir lo que el Señor quiere decir y quiere hablar. Y buscando en la lectura de la Biblia, en la parte del libro de los Hechos, quería hablar precisamente sobre este tema de no tener miedo de hablar de Jesús. Y las cosas de Dios, porque el Señor siempre te conduce, ¿verdad? Lo quiera o no lo quiera, lo haya pensado o no lo haya pensado, a buscar textos en la Biblia donde podemos encontrar respuesta a eso de lo que nosotros hablamos o pensamos. Y se me ocurrió leer sobre la historia de Esteban. Vamos a ver, porque muchas veces en la Eucaristía, cuando estamos en Pentecostés, en el tiempo de la Pascua, hablamos precisamente de las cosas de Dios y hablamos también del cómo viene el cambio radical en las personas. Y dentro de esos cambios radicales, la valentía, el no tener miedo, surge un personaje que se llama Esteban. Siempre que lo leen el texto de la Biblia, en el Evangelio, siempre nos dan a conocer solamente la parte final de Esteban. Pero yo quería como detener y comenzar hablando precisamente del origen, cómo surge Esteban y qué pasa. Pero primero quisiera orar y darle gracias al Señor por este programa, por esta noche que nos llena de júbilo, de gozo y de alegría para poder hablar en su nombre. Alabado sea Jesucristo. Pues comienzo leyendo, pues ustedes saben que después de la muerte de Jesús, todos los discípulos huyeron despavoridos. Pero según Jesús se le fue manifestando, se le fue apareciendo,
ellos se fueron como llenando de valor. Porque ellos habían perdido mucha esperanza, habían perdido la confianza, estaban prácticamente, como dicen, desanimados, desalentados. Y en cada aparición Jesús se le aparecía precisamente para animarlo y eso hizo que la comunidad fuera creciendo. Y el número de los discípulos de Jesús fue aumentando y precisamente eso no le gustaba a los dirigentes religiosos, ¿verdad? Entonces hubo queja de algunos de los discípulos, los helenitas, contra los llamados hebreos, porque según ellos, ¿verdad? Las viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Los 12, los apóstoles, reunieron la asamblea de los discípulos. Los 12 apóstoles reúnen la asamblea de los discípulos y le dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y le confiaremos esta tarea. Usted me dirá, ¿y dónde está eso? Estoy leyendo de la carta, el libro de los Hechos, el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice, y le confiaremos esta tarea mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron, fíjense en lo elegido, a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, que estamos celebrando, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmena y Nicolás, que eran prosélitos de Antioquia. Y le presentaron a los apóstoles, quienes se impusieron las manos, oraron y le impusieron las manos. Fíjense qué cosa tan impactante, y por qué ellos tenían que responder. Dice, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Obvio, sacerdotes judíos. Vamos entonces a empezar a ver por qué estamos dando este preámbulo sobre esta elección. Porque entre los elegidos está Esteban. Veamos las cualidades de Esteban. Esteban, como dice la palabra en la elección, decían que era un hombre lleno de fe y de espíritu. No basta solamente con tener fe, sino también tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y precisamente cuando yo elegí este tema de no tener miedo de hablar de Jesús, es porque muchas personas no llegan a conocer a Cristo, precisamente porque nosotros nos detenemos de hablar sobre Jesús. Pero vamos a ver un poco de la cualidad de Esteban. Dice el libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 8. Dice, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios, señales milagrosas en medio del pueblo. Fíjense qué pasa. Es interesante entender esto porque según ellos fueron perdiendo el miedo, según ellos fueron entendiendo realmente lo que había ocurrido con Jesús, ellos se fueron, empezaron a seguir la obra de la evangelización. Fíjense que Esteban era un discípulo, no era uno de los 12. Y Esteban entonces empezó a evangelizar, a hablar de Jesús, a darle a conocer al pueblo quién era Jesucristo. Pero ¿cómo lo hacía? Dice, lleno de la gracia y de poder. Y por eso realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. ¿Por qué era importante el prodigio, las señales? Precisamente porque lo que confirmaba la presencia del Mesías eran esas señales. Dice Jesús, y estas señales acompañarán a los que crean. Estas señales. Por lo tanto,
ya ahí prácticamente hay una respuesta de esta explicación. Esteban le acompañaba la señal porque él había creído. Y entonces, ¿qué pasó? Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Y se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y el espíritu con que Esteban hablaba. ¡Wow! ¡Qué evangelización poderosa estaba realizando Esteban! Y no solamente eso, hay un carisma ahí que se resalta rápidamente, que es el carisma de la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría no es la del mundo, sino la sabiduría que venía de Dios, y eso es lo que estábamos impulsando, Esteban. Vamos a tomar un descanso y cuando volvamos vamos a seguir continuando sobre este tema que se titula No tengamos miedo de hablar de Jesús. Mientras tanto, si usted tiene interés que oremos por usted, marque el 626-444-4445, que es el último segmento de este programa. Oraremos por sus necesidades. Volvemos en un instante. No te pierdas de todo lo que puedes encontrar en el programa de Bendición en Bendición. Solo tienes que descargar la aplicación de Guadalupe Radio y registrar tus datos. Y listo, fácil y sencillo es disfrutar de Guadalupe Radio.